Jesucristo dijo a sus discípulos: pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Invadirá entonces a los ángeles, reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera: cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versos 24 al 32. Todo pasa y todo termina, menos la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 17 de noviembre, año 2024. Nuestra santa para hoy es una princesa que se convirtió en sierva de Dios, Santa Isabel de Hungría, hija del rey Andrés II de Hierosolimitano, una joven madre que aprovechó su posición para asistir a Cristo presente en los más pobres. Al morir su esposo Luis I, abrazó la pobreza y se consagró a la vida religiosa. Construyó un hospital donde ella misma atendía a los enfermos y dio dinero para ayudar a los más necesitados. En la canonización, Isabel se convirtió en símbolo de la caridad cristiana en muchos lugares de Europa. Los historiadores la contemplan como una mujer generosa, amable, paciente. Nace en Hungría en el año 1207 y es esposa y madre, ejemplo, modelo perfectísimo, y se dedica a servir a los demás, a glorificar a Dios sirviéndole a las demás personas. Santa Isabel de Hungría. Una noticia para hoy, para todos los católicos: el Papa Francisco proclamó una carta el 16 de noviembre del año 2024. Y la carta es un llamado universal a la santidad. Es una carta del Papa Francisco. ¿Qué pretende el Papa Francisco con esa carta? Invitar a todas las iglesias particulares del planeta para que celebren y recuerden sus santos de ese país concreto. La carta está dirigida a las iglesias particulares para que tengan en cuenta sus santos, sus beatos, venerables y siervos de Dios. El Papa termina la carta haciendo esa invitación, diciendo exactamente que cada uno logre organizar eso. Exhorto a las iglesias que a partir del próximo jubileo del año 2025, a recordar y honrar la figura de la santidad cada 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una carta bien interesante, llamado universal a la santidad, recordar el Día de los Santos de cada diócesis, de cada país, ese día el 9 de noviembre.
Todo pasa y todo termina, menos la palabra de Dios. Todo termina, todo tiene su fin. Filosóficamente podríamos decir todo tiene su razón de ser desde el punto de vista de la filosofía. Y si todo tiene su razón de ser el ser humano, ¿por qué quiere hacer lo contrario? Eso sería como lo inexplicable en la historia de la humanidad. Ha sido como el esfuerzo del hombre hacer lo contrario. Dios prevé todos esos peligros en la Santa Biblia. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 13 es un llamado al examen de la conciencia de cada persona que aprenda a discernir. Discernir, todo pasa, todo termina, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. ¿Por qué el ser humano es terco y dice lo contrario? Algo que es inexplicable. Vamos a tratar hoy de explicar ese vocabulario en la Santa Biblia con una palabra que se llama discernimiento. Hablar como de esos signos que llaman en la Biblia apocalípticos. Atreverse a hablar del fin del mundo, de manifestaciones. ¿Eso qué sentido tiene y cómo se debe interpretar? Eso sería en una palabrita que se llama discernir el momento. La primera que vamos a ver en el día de hoy, la vamos a escuchar, es de San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola decía: el discernimiento personal y comunitario no se improvisa, necesita un modo y necesita un orden. Cuando usted quiere hablar de discernimiento, necesita modo, necesita orden, necesita fe, necesita conocimiento, necesita la palabra de Dios disponible y el resto no haga cosas que han hecho en la historia que no tienen sentido, utilizar muy mal la palabra de Dios para hablar del fin del mundo. Ese ha sido un error totalmente de 21 siglos y todavía siguen cometiendo el mismo error. La segunda es para poder discernir. ¿Qué debo hacer para poder discernir como ser humano? La palabra me sirve para mi vida personal, claro. Cuando tengo que tomar decisiones debo discernir. Entonces, la segunda es para poder discernir, deseo de hacer la voluntad de Dios. Si quiere hacer la voluntad de Dios, empiece a discernir según eso, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Apertura a Dios, conocimiento y experiencia de Dios. Para poder discernir se necesita exactamente eso. Y la tercera, el discernimiento es un acto de la prudencia. Cuando una persona quiere discernir y que las cosas le salgan bien y hablar bien y defender el tema que lo quiere defender bien, entonces hágalo con prudencia. Oigan esto, prudencia, prudencia. La prudencia es la madre de las virtudes, es llamada por los antiguos diácrisis, le llaman así en lengua griega a la prudencia, la diácrisis. Y hay un libro que se llama la Carta a los Hebreos en la Biblia y habla exactamente de ese tema en el capítulo 5, verso 14, cuando habla del discernir entre lo bueno y entre lo malo. El carisma del discernimiento, también San Pablo habla del discernimiento como un carisma. Es decir, discernimiento no es tanto que la persona nació como súper intelectual y se la sabe todas y es el súper de inteligencia. No, el asunto es de orden divino, dice San Pablo en la Biblia. Es un carisma y que hay que pedirle a Dios el carisma. Por eso cuando una persona está emproblemada, tiene dificultades, se siente muy bien, dice: yo voy a buscar a tal sacerdote, voy a buscar a mi director espiritual, voy a hablar con tal religiosa. Esa persona sí tiene como el carisma del discernimiento y me voy a hablar con ella. Entonces ahí tenemos la última de hoy. El carisma del discernimiento según San Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 10
habla de los carismas y coloca allí uno. Se llama el del discernimiento, que está reservado mucho a los santos y a ciertas personas en la sociedad. Está reservado a los santos y a ciertas personas en la sociedad. El discernimiento. Los signos apocalípticos. Empecemos con eso. Hablando del tema de hoy, que todo pasa, todo termina, menos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hablar de ese tema de una manera prudente y según el discernimiento? Digamos que los signos apocalípticos, tal como están en la Biblia, hacen parte del mensaje de salvación. El apóstol San Juan, por ejemplo, utiliza símbolos para que captemos en qué consiste la revelación de Dios. El cielo, la tierra, el bien, el mal, un pergamino con 7 sellos en el proyecto de Dios sobre la historia y la humanidad. También el apóstol Juan explica los colores. También hay colores en los signos de apocalípticos, planteando en qué consiste el bien y el mal. Por ejemplo, el color blanco significa trascendencia y victoria de Dios. El dorado nos ubica en el misterio de Dios. El rojo, el demonio y la violencia. El verde, la fragilidad. El cosmos, la tierra, los colores, los números que aparecen en la Biblia nos hablan de la realidad de Dios. Todo puede pasar en este mundo, todo pasa, pero queda la palabra de Dios. Jesucristo nos pide el discernimiento, que pidamos ese don a Dios para poder hablar de este tema, que nadie nos engañe. Oiga lo que ha pasado en 21 siglos de historia de la humanidad. La Biblia ya lo dijo, sí, hace rato ya lo dijo, que nadie nos engañe con el momento final. Todos sacan teorías cada rato, el mundo se va a acabar, haga esto, compre casa en Marte, en Júpiter, en la Luna, y la gente cree todo eso. Que nadie nos engañe con el momento final. La oración es la mejor herramienta para fortalecer y santificar el alma. Él lo recomienda la palabra de Dios. Hay un área en la teología bíblica que estudian los sacerdotes que se llama la escatología. Y la escatología permite leer e interpretar con equilibrio el mensaje profético de la salvación del tiempo final. Por ejemplo, los biblistas consideran que el 27% de la Biblia es profética y que muchas profecías de la Biblia ya se cumplieron. Otras están en espera mientras viene el tiempo del cumplimiento del sabio consejo. ¿Cuál es? Mientras llega el tiempo final, lleve una vida santa y agradable a Dios. Esa es una buena respuesta. Mientras viene el fin del mundo y el tiempo final, lleve una vida santa y agradable a Dios. San Pablo recomienda: no vivan para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Y San Juan Pablo II, ¿qué nos enseña? En Jesús, su Hijo encarnado, Dios ha dicho la palabra definitiva sobre el hombre y sobre la historia, y la Iglesia vuelve a anunciar el mensaje de Jesús de Nazaret. Cómo es importante aprender esa virtud de la prudencia para poder hablar de qué, de los signos de los tiempos, de apocalíptica, de fin del mundo. Lleve una vida santa y agradable a Dios mientras llega ese momento. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.